Hay encuentros que no buscan reunir certezas, sino abrir el mundo un poco más. Nos emociona compartir que tengo esta noticia contigo. Y quiero invitarles a que hagan parte del Festival Internacional de Performance y también de la muestra de Video Performance. Asistan de manera virtual a todas las actividades del Festival Internacional Performarte, organizado y celebrado en San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente conectados, esta vez con la artista colombiana Evelyn Loaiza Quiseno. ¡Bravo! Hola. Bueno, quiero decirte que estoy muy contenta de tenerte acá en San Luis Potosí, aunque sea de manera virtual. Pero me hace muy feliz que estés tú participando con toda tu trayectoria, con tu trabajo, compartiéndonos tu tiempo y dejándonos conocer un poco más acerca de ti. Cuéntanos, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. He estado como toda la tarde escuchándoles y viéndoles a partir de, pues como la inauguración oficial del festival. Realmente es un esfuerzo maravilloso que estás haciendo y me parece muy poderoso como que nos podamos encontrar desde otros lugares y aprovechar la virtualidad, aunque obviamente es necesario también la presencialidad y el podernos acuerpar y podernos abrazar, pero también estos espacios permiten como saber qué estamos haciendo en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, como que acortar esos espacios físicos para encontrarnos en el virtual es maravilloso y me siento muy afortunada porque realmente viendo como no solamente el tema de los nombres, sino de los recorridos y de los caminos de las personas y de todos los seres que hacen parte del festival es absolutamente hermoso, me parece muy bello como eso, porque a algunos les reconozco, otros les he ido como siguiendo la pista por ahí en redes, otros son grandes referentes del performance, no solamente en México, sino en Latinoamérica, entonces como que podamos estar ahí en un mismo espacio es muy demasiado bello para mí. Ay, muchas gracias de verdad y pues muchísimo mejor que estés en la primera edición. Y pues bueno, quiero leer tu semblanza para que la gente que aún no te conoce te conozca un poco más. Y vamos a empezar luego con unas preguntitas. Está bien. Evelyn Loaiza Quiseno, de Colombia, artista colombiana, egresada del programa Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia en el año 2015, co-creadora de la herramienta Mingas de Cuerpos y maestrando de teatro, Artes Performáticas de la Universidad Nacional de las Artes, Argentina, cohorte 2020. Dedicada hace varios años al arte de acción, trabaja diferentes temas como la desterritorialización, el conflicto, la resistencia, todo en relación al cuerpo, acciones duracionales, en donde ha podido estar en encuentros en diferentes ciudades de Colombia, Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Pamplona, Armenia y en diferentes países como México, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Chile. Se desempeñó como docente del programa de artes visuales de la Universidad de Pamplona en la misma ciudad en los años 2023-2024. Ella es Evelyn Loaiza. Y bueno, vamos a comenzar con tu entrevista. ¿Tienes algún comentario o algo previo que quieras decir, hacer? Perfecto. Hasta ahora vamos súper bien así. ¿Qué hora es en Colombia? Acá son las 7:15. Ah, es Es una temprano. horita más. Ok, Ujú. vale. Bueno, pues en este ejercicio de acercarnos un poco más a los artistas, de que nos permitan conocerlos y también pues en este caso, de traer artistas internacionales a México, a San Luis Potosí, quiero hacerte unas preguntitas y bueno, vamos a empezar. De la plástica al arte performático. Eres artista plástica. ¿Qué te lleva a hacer del performance tu práctica artística?
Pues digamos que a mí me gustaría comenzar por mi contexto, ¿sí? Yo soy colombiana, como ya lo dijiste, nací en una ciudad que se llama Medellín, es una ciudad bastante compleja. Yo nazco en los años 90, donde el narcotráfico en ese momento estaba sumamente, muy fuerte, pero también al hablar del tema del contexto, me importa decir o me interesa decir, nombrarlo desde este lugar, porque Colombia ha estado sumergida desde que yo nací, incluso antes de que mis abuelos nacieran, en un conflicto armado. ¿Sí? Entonces eso hace que los cuerpos tengan unas maneras de ser, unas maneras de relacionarnos y unas maneras de entender el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí, en ese contexto que les cuento, comienzo a estudiar en el colegio y posteriormente a la universidad, y también va a ser muy determinante la relación con mi abuelo materno, porque mi abuelo es dirigente del Partido Comunista Colombiano y también es líder social en su comunidad. Entonces esto hace que esa vinculación no solamente me lleve al lugar de entender los contextos sociales y políticos del país, sino que también me hace una relación estrecha con habitar las comunidades en diferentes espacios, y eso también entonces me hace pensar al entrar a la universidad qué relación tiene eso con mi cuerpo, ¿cierto? Sí. También entonces ahí comienzo a hacer como, digámoslo de alguna manera, búsquedas corporales. También hago parte de unos grupos de teatro en la ciudad. Entonces, cuando ingreso a las artes plásticas, me doy cuenta que no solamente me interesa la imagen estética, sino que me interesa cómo el cuerpo se relaciona con eso. Cómo el cuerpo colombiano, cómo el cuerpo de una mujer colombiana de una ciudad como Medellín se relaciona con ese hacer artístico. Entonces ahí no solamente el cuerpo entra a ser como el medio, sino que realmente el cuerpo entra a ser la forma y empieza a ser como el campo de estudio que me lleva a determinar que el cuerpo es mi primer territorio, ¿sí? Cómo yo lo concibo y cómo esas violencias de manera explícita y no tan explícitas se empiezan a marcar en mí. Entonces ahí la performance aparece como una forma muy, digámoslo así, orgánica, pero la descubro de una manera muy bella, con esa relación entre el teatro, las plásticas, y una forma sumamente poderosa para yo poderme expresar. Como que era una manera de decir, aquí yo puedo confluir en muchas cosas, como lo decían en el conversatorio ahorita, no es una sola manera de definirla, sino cómo puede esa multiplicidad atravesarme a mí para yo decir lo que necesito decir, para poetizar eso que está pasando, pero también para poderlo gritar, sea en un teatro o también en un espacio público, y poderlo decir de muchas formas. Entonces creo que ahí el asunto de la plástica fue muy poderosa, porque claro, me permitió entender el asunto de la imagen, el asunto de cómo me relaciono con la parte de lo matérico, la parte de los fluidos, también la parte del color, sí, como esas estéticas se empiezan a atravesar ahí. Y es sumamente para mí poderoso, porque claro, entiendo que el cuerpo ya no va a ser solamente el lugar o sea, como con que lo expongo, no es el cuerpo que está expuesto, sino que es un cuerpo vivo que puede permitir decir muchas cosas, y que las otras personas que están también vivenciando lo que yo estoy presentando, también entran ahí a jugar en lo que yo estoy presentando y lo que estoy diciendo. Claro. Fíjate que se me hace bastante rico como toda esa conjunción de elementos, porque, bueno, es muy diferente cómo se vive la situación social, artística, política en México y cómo se vive en Colombia. Entonces, o sea, el saber cómo se construye una obra o una pieza desde otras, desde otros territorios, con otras situaciones, con otras cosas que te atraviesan tanto, y que en tu caso, como nos comentas, lo has vivido siempre pues como de primera mano. Ujú, Como todas esas cosas van construyendo al artista, y, y cómo se ve reflejado en su obra. Bueno, ujú, yo que he tenido la oportunidad de verte en algunas ocasiones en vivo, tu obra a mí me parece bastante potente, y digo, wow, o sea, y realmente me impacta mucho, y, y cómo al mismo tiempo es como tan orgánica, ¿no? Como tan natural de, de percibirse, de cómo
cómo como público, como espectador lo recibes. La verdad es que es muy orgánico y es muy bello. Y ahora que comentas esto, pues claro, me hace todo el sentido. Em, ¿Qué posibilidades encuentras en el performance y cómo lo combinas con las artes? Bueno, ya nos platicaste sobre esto. Ujú. Este, sí, sí, te digo, a mí me parece como muy redonda tu obra, ¿sabes? Es como que no dejas cabos sueltos y se ve, o sea, ni siquiera se ve como una pieza, una obra que está puesta, sino se entiende como algo tan cotidiano de la vida. Y claro, o sea, para Colombia, pues lo es. Ujú. Desterritorialización, conflicto y resistencia. Bueno, ya nos comentas que pues tu trabajo tiene que ver mucho con la política de tu país. Ujú. Eh, en el performance, como nos dijiste, lo primero que tú entendiste es reconocer el cuerpo como tu primer territorio y qué significa poner el cuerpo al servicio de tu arte. Pues digamos que yo no lo pienso como ponerlo al servicio del arte, sino que el cuerpo es ya en sí mismo una manifestación, ¿sí? El cuerpo en sí mismo ya me dice, me da cuenta de ciertas cosas. Y eso precisamente cuestiona la forma en la que decido crear y es precisamente el tema de la incomodidad, ¿sí? Cómo yo puedo incomodar desde lo que estoy haciendo a partir de una problemática, ¿sí? ¿Cierto? En este caso el tema del conflicto y mi pregunta constante y es cómo el cuerpo atraviesa ese conflicto, cómo los cuerpos se sobreponen a ese conflicto o no y cómo los cuerpos también resisten a ese conflicto. Y la manera de resistir del cuerpo es estando, ¿cierto? Es manifestándose y es estando juntos. Por eso creo profundamente en estos momentos, y para mí es importante decirlo y nombrarlo, en donde en América Latina se están apoderando estos gobiernos de ultraderecha y de discursos de fascismo y de odio hacia las personas diferentes, hacia las disidencias y hacia todas las personas que pensemos diferente, me parece sumamente importante el hecho de estar juntos, el hecho de estar y contenernos juntos. Entonces, en esa medida, para mí el cuerpo y la performance se vuelve importante precisamente por eso. Y cuando veía también como el listado de los artistas, se veía que también hace parte, ahí también está la maestra Mónica Mayer, pensaba mucho en eso, ¿cierto? Cómo esas manifestaciones artísticas pasan también a partir de lo cotidiano, a partir del convite, a partir de el compartir, ¿cierto? Que incluso ella desde hace muchísimos años lo hace, el asunto de estar en la plaza y conversar con la gente, y más allá de un asunto de un evento canónico de arte, es juntarse con la gente para conversar. Entonces creo que desde ahí ese asunto del cuerpo se vuelve sumamente importante y en mis acciones siempre busco eso, que el cuerpo esté presente desde un lugar más allá de lo artístico. Y es precisamente en esa confluencia con lo que yo estoy pensando estéticamente, porque obviamente hay algo que yo ya tengo establecido, lo que mencionabas ahora, ¿cierto? Yo tengo elementos como el café, como la tierra, como las cajas, como la ropa que tengo puesta, que es muy marcada en algunas acciones, a veces es negro, a veces es un color un poco más, digámoslo, crudo, que es más como un tono café, ¿cierto? Todo eso está predispuesto para la acción. Es en la confluencia con los otros que se permite ese tema del cuerpo y de la resistencia. Entonces creo que ahí es muy poderoso porque yo soy en la medida en la que soy con los otros, ¿cierto? Cuando estoy en un espacio público presentando una performance, es con los otros que puede ocurrir la performance, ¿sí? Claro. Y eso es muy bello también cuando digo el asunto en estos momentos en donde nos están diciendo estemos cada uno en su casa, la posibilidad de estar en un lugar, en un espacio donde la otra persona te contiene, así no te conozca, pero no se vaya que no se vaya por simple curiosidad. Esa muchacha, ¿qué está haciendo ahí? Porque lleva ahí como una hora, ¿por qué no se va? Pero ¿cómo así? ¿Por qué se está echando café? O sea, ese tipo de cosas hacen que genere una energía colectiva que permita que yo haga la performance.
¿sí? Si no, si eso no existe, la performance no existe, ¿sí? Porque yo no estaría, digámoslo de alguna manera, conteniéndome en esa posibilidad de ser y en esa posibilidad de ser con los otros, porque estoy interviniendo un espacio, porque estoy también invadiendo un espacio, también estoy proponiendo cosas, ¿sí? Porque también me encuentro con personas que dicen, esta muchacha, ¿por qué no se va? Pero también hay otra persona que le incomoda y me puede gritar algo y me puede decir, vea loca, lo que sea. Entonces, en esa confluencia de todo eso, es posible el acto creativo y creo que es lo poderoso y lo bello, porque entonces ahí me pone a mí en incomodidad. Y vuelvo a lo que decía ahorita, la posibilidad de incomodar y de incomodarme, ¿cierto? Porque obviamente llega un momento en el que uno dice, piensa uno como creador, como creadora, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Cierto? Lo que decían ahorita en el conversatorio, pues es que uno podría estar perfectamente con sus ahorritos, pero no, le da por hacer un festival, ¿cierto? Lo mismo, yo porque no estoy en mi casa tranquila un viernes o yo qué sé, ¿cierto? De rumba, sino que estoy aquí haciendo un performance. Entonces eso también en esa incomodidad que atraviesa el cuerpo, que yo le entrego a las otras personas y que las otras personas me entregan a mí, es donde yo puedo generar ese acto creativo que me hace como ese montón de preguntas que siguen estando en esa puesta en escena, que obviamente hay cosas controladas, que obviamente hay cosas que están pensadas, hay otras que no, ¿cierto? Y que Claro. aparece el azar y uno dice, "Jue madre, esto se salió de control", pero también eso como en el asunto del cuidado y del ser, uno puede irse como digámoslo así, confluyendo en ese proceso de creación. Claro. Me gusta esto que dices de cómo puedes tú intervenir un espacio y encontrarte con todo tipo de gente y bueno, yo creo que, bueno, a lo mejor estoy pecando desde mi sesgo, ¿no? Pero yo creo que en el performance sí te puedes encontrar de todo tipo, pero también va a ser muchísimo más las personas que, como dices, te pueden abrazar, te pueden contener y se pueden quedar ahí, aunque sea viéndote, pero que sabes que eso es parte de tu acción y que eso lo construye y eso para ti como artista es lo que le da el valor a eso que estás haciendo ahí en lugar de estar en tu casa. Ujú. Sí, completamente. Explorar el cuerpo como un lugar donde habitan la memoria, la identidad y la acción. ¿Cómo resiste el cuerpo a través del arte y más específicamente de la acción? Yo creo que el cuerpo resiste en esa pregunta constante o en esa incomodidad de no acostumbrarse a la violencia, de no acostumbrarse a lo establecido, de no acostumbrarse a la desaparición, de no acostumbrarse a esos discursos de odio. Que de una manera micro, de una manera macro, siempre estamos como en creo que va más allá del asunto del arte y es el asunto ético, ¿cierto? Y yo creo que ahí radica todo, ¿cierto? Porque no solamente es un cuerpo de un artista que resiste, sino de una persona, ¿cierto? De una mujer latinoamericana que tiene un contexto X que le permite preguntarse esas cosas. También un privilegio, ¿cierto? Poderse preguntar esas cosas y seguir resistiendo ahí, en la calle, con los otros, con les otros, y seguir insistiendo desde ahí, como hacemos, ¿cierto? Como cuando alguien, cuando yo voy a hacer una acción y un amigo me dice, yo voy y la acompaño, ¿cierto? O llega otra amiga y me dice, no, dale que yo te tomo fotos. Como que en esa confluencia creo que es sumamente poderosa, precisamente por eso, porque seguimos, yo creo que desde ahí el cuerpo resiste precisamente por eso, porque no nos acostumbramos o porque por el contrario seguimos haciendo preguntas que son incómodas y que en esa medida es necesario seguir preguntando por las personas que no están, por las personas que no han aparecido, por las personas que ya asesinaron, ¿cierto? Por las mujeres que asesinaron por pensar diferente o por hacer diferente, ¿cierto? Por el asesinato de chicos y chicas trans, o sea, como todo ese asunto que sigue ocurriendo todos los días en todos los lugares del mundo incluso, creo que por eso es importante. Entonces creo que va a seguir estando siempre y que en esa medida el cuerpo siempre, pues como que busca esa forma de hacer y pues digámoslo así, nosotros tenemos una fortuna de poder hacerlo desde el arte, ¿cierto? Como de pensarlo, jugarlo, poetizarlo también,
pero también expulsarlo, gritarlo y decirlo de manera fuerte y contundente. Claro. Sí, pues sí, es muy complejo de pronto algunas temáticas que se abordan, Ujú. pero creo que justo eso, o sea, el arte es una ventana para no dejar morir esos temas o esas cosas que como seres humanos o como sociedad nos atraviesan y, y creo que el arte es una gran herramienta para eso y desde ahí creo yo viene el resistir. Sí. Para ti, bueno, ya nos comentaste un poquito en tu biografía, pero a ti, ¿qué historias te atraviesan tanto en el cuerpo? ¿Qué voces heredas? ¿Qué caminos deseas recorrer? ¿Qué es aquello que, que a Evelyn lo tiene en la sangre que dices, esto lo tengo que llevar a la acción? Pues yo creo que, o sea, digamos que toda la experiencia de haber nacido acá, o sea, como que seguramente si yo fuera de, no sé, Noruega, yo qué sé, pues sería diferente, ¿cierto? Pero el hecho de haber estado acá, tener como la elección de vida que tuve, también los privilegios, pero también el hecho de lo que les contaba mi abuelo, ¿cierto? Como una persona que ha estado ahí insistiendo tantos años en lo mismo, también en mis abuelas, ¿cierto? Como que tengo una abuela, mi abuela paterna es una mujer negra racializada, entonces eso me da cuenta de otras cosas distintas en un espacio, en un contexto como el colombiano, y también darme cuenta que son las mujeres de mi familia las que me han contenido tanto tiempo, que de cierta manera son las que llevan, son madres cabeza de hogar la mayoría, entonces son las que llevan ahí como el asunto de insistir, ¿cierto? Que nosotros estudiemos, que vayamos a un lugar, que como esos apoyos que hacen que esas voces sean más poderosas. Entonces como que todo eso me empieza obviamente a atravesar y me potencian lo que yo hago completamente, como que no sería igual si no fuera por ellas. Incluso aquí como a modo ¿cómo se llama?, de anécdota, estos últimos años me he estado preguntando mucho por el apellido de mi mamá, porque casi siempre a uno en las convocatorias le ponen como el primer apellido, ¿cierto? Como el del papá. Sí. Y me preguntaba eso. Yo decía, pero es que mi nombre es Evelyn Joan Loaiza Quiseno. Entonces también es el Quiseno, ¿cierto? Entonces como también el nombrar, a veces lo que uno no nombra no existe. Entonces ponerlo ahí como Quiseno, es que también soy Quiseno, ¿sí? También vengo de ese apellido. Pues decía, bueno, maravilloso en algún momento poderlos poner los cuatro, ¿cierto? Todos los apellidos, ahí la más intensa. Pero claro, el nombrar, ¿cierto? Porque son esas mujeres que han estado ahí conmigo y que me han permitido ser lo que realmente hoy soy. Entonces eso, como que todo eso, además de los territorios a los cuales he tenido la fortuna de recorrer en este país tan maravilloso, grande, poderoso, también con tantas complejidades, pero como que todo eso me llena para hacer. Entonces, no solamente el tema del conflicto, sino también encontrarme con luchas muy poderosas de mujeres y de colectivos y de colectivas que siguen insistiendo en sus luchas y también en sus complejidades, hace que yo diga, "Jue madre, es tan, como que a veces me quedo corta en lo mucho que yo podría hacer, obviamente por recursos y obviamente por un montón de situaciones, porque tampoco ¿cómo se dice? Como también teniendo un lugar ético de no querer como representar a ciertas personas, ¿cierto? Sino como hablar desde mí, no solamente como abanderarme por ciertos procesos y colectivos, porque para eso tienen una voz y para eso tienen unos espacios, pero sí como que todo eso me carga a mí de unas posibilidades infinitas de hacer y de ser, y que evidentemente han sido como fuente para yo poder nutrir lo que hago, porque a veces obviamente uno se equivoca, a veces uno comete errores, pero en esa medida que he tenido personas que me han acompañado de una manera muy, como muy bella, es que yo digo, fue madre, sí, seguir insistiendo ahí desde el asunto colectivo. No podría ser, aunque mis acciones, la mayoría son individuales, mis acciones no podrían ser si no fuera por el acompañamiento de esos procesos políticos, sociales y artísticos que me han nutrido. Yo no podría ser lo que ahorita soy, ¿cierto? Yo no hubiera podido estar en esos espacios en los que ahorita estoy y en los que he podido estar.
precisamente por eso, porque en algún momento un sancocho en la calle con un colectivo acá en la Comuna 13 me permitió darme cuenta de ciertas cosas para poder hacer una acción. O cuando estuve en México, por ejemplo, que fuimos y probé no sé qué, no sé cuántas, que yo dije, "Jue madre, esto me hace entender que el asunto corporal de la comida, por ejemplo, se relaciona de una manera diferente". Entonces, como que todo eso va nutriendo el asunto del contexto, el asunto de lo que yo soy, de mis preguntas también, de mis contradicciones y también de esa insistencia de un cuerpo que quiere seguir resistiendo, que para mí es sumamente importante seguir resistiendo desde el arte y seguir haciendo bulla y seguir haciendo escándalo y seguir haciendo cosas. Creo que es eso. ¿Qué es un sancocho? ¿Como una sopa? Ah, sí, un sancocho. Un sancocho es una sopa en donde uno le echa de todo. Yuca, papa, también tiene pues pero la mayoría tienen todas las carnes, pollo, carne de res, carne de cerdo, todo eso, y eso se pone en una olla grande, o sea, tradicionalmente es una olla grande que se pone en la calle y se hace con leña, con madera, y se pone a que se coccione. Y Ok. eso es a partir de, o sea, eso es muy tradicional y alrededor del sancocho ocurren muchas cosas. Muchas veces en muchas comunidades, cuando pues la mayoría no hay forma de alimentarse, pues como en las familias, se reúnen varias familias para hacer sancochos para alimentarse entre todos. Durante, por ejemplo, el estallido social acá en Colombia, en muchas partes hicieron sancochos colectivos para poderle dar comida a las personas que estaban en las manifestaciones. Entonces, como que todo el tiempo es como una forma también de cuidado desde la comida y el sancocho es Claro. como plato fundamental aquí en Colombia. Ya. Sí, como que de pronto dije, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero Sí. como estábamos hablando de comida, dije, debe ser algo que se come. Sí, sí, sí. Pero fíjate que sí, eso que dices de, o sea, de cómo toda la historia desde las mujeres de tu familia, desde esta cosa como cultural de la comida, de esto que pasa, ¿no? Cuando se prepara este platillo, como todas estas cosas que pareciera que a lo mejor para alguien que no es artista, pues son tan comunes, tan del día a día, cómo eso es, a mí me llama mucho la atención, cómo eso es lo que al artista lo construye y cómo, o sea, cómo a partir de ahí puedes generar como toda tu obra, toda tu identidad, toda, hasta una marca personal si quieres, ¿no? Es que yo siento que es como que uno, creo que ahorita también en el conversatorio hablaban algo de eso, pero es como que uno no puede, o sea, uno no deja de ser artista. Ujú. Eh, ya como esa elección, es lo mismo cuando uno es hijo, o sea, uno es hijo siempre, no va a ser hijo siempre, toda la vida. Así su mamá o su papá se muera, así uno se muera, uno siempre va a ser hijo, es lo mismo. Uno decide el camino del arte y uno siempre está pensando así no siempre lo haga, ¿cierto? Pero es, por ejemplo, yo casi siempre, y a mis estudiantes también les ponía los ejemplos, como cuando uno está pensando en una obra, todo le sale parecido a la obra. O sea, si yo estoy pensando en una obra con ladrillos, yo me encuentro ladrillos en todas partes, en la esquina, no sé qué, no sé qué, nunca los había visto y a partir de que empiezo a investigar sobre el ladrillo, aparece. Al igual que con el café, entonces yo nunca, por decir algo, yo nunca había tomado café, pero entonces a partir de que empiezo a trabajar con café, uno se encuentra, es como un asunto también que uno llama lo que uno está haciendo, obviamente por el asunto del deseo, por el asunto de la pulsión vital, pero también por un asunto de que uno pensando así no siempre ejecute. El asunto de la creación es maravillosa y poderosa por eso, porque uno siempre está pensando en eso. O sea, uno todo el tiempo dice, ve, esta cosa me puede servir para. Lo mismo el tema del contexto, siempre obviamente va a ser diferente, no mejor ni peor, pero va a ser diferente. Es diferente a si yo estuviera en México, es diferente a si yo estuviera en Italia, es diferente si yo hubiera nacido en otro lugar del mundo, ¿cierto? Sí. Hace contexto
completamente diferente, pero obviamente igual de poderoso. Así incluso haya otra persona que sea de acá de Medellín, tiene otro contexto, otra condición, otra familia, y eso obviamente va como a intervenir o va a atravesar su trabajo. Claro. Sí, y también eh, iba a lo de cómo las mujeres de, de tu linaje han sido pues grandes forjadoras en lo que hoy es Evelyn, la artista, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, esto nunca se lo he contado a nadie. Pero, por ejemplo, ahora que justo con lo del festival, yo pensaba ¿sabes? Cuando estás organizando, cuando estás pensando y quieres meter una cosa y todo esto. Y hubo un momento en el que dije, a ver, no, espera. O sea, como que me di un momento de como de tomar un respiro y también dárselo al proyecto mismo. Y de pronto cuando tomó él su propia vida y su propio aliento, también tomó esta cosa como muy femenina de que muchas mujeres lo están apoyando, muchas mujeres nos están abrazando. Y se me hace bien bello eso que, o sea, por ejemplo, yo coincido en ese tema desde el proyecto. En tu caso Ujú, es desde tu familia, acá es ujú, desde el festival y sí se me hace muy interesante cómo también pueden como confluir, ¿no? Los caminos ujú. y creo que es muy bello. Sí, precioso, sí. Eh, las acciones duracionales, ¿cómo llegas a ellas? Es algo que tú eliges? ¿Es algo que, uy, pasó por accidente? O cómo pasa esto? Pues yo creo que al inicio fue muy natural, ¿sí? Pero también estuvo muy influenciado porque yo hice parte muchos años de un colectivo artístico que se llama El Cuerpo Habla. Es un colectivo de la ciudad de Medellín que nace como un proyecto de investigación y es un colectivo muy poderoso en este momento en Colombia. Para mí es uno de los mejores colectivos que existen en el país. Y colectivo investigábamos sobre performance, sobre cuerpo y demás, y las acciones también eran duracionales. Entonces al inicio, obviamente, como les contaba que yo hice parte de grupos de teatro y demás, entonces era como eso, como, bueno, entonces es como una obra de teatro, ¿cierto? Como una hora, al inicio, final y desenlace y final, ¿cierto? Pero con la performance yo veía que no, y especialmente con el colectivo veíamos que las acciones eran duracionales. Entonces cuando yo comencé ya mi obra, pues digámoslo así, individual, empecé a pensar en eso, qué pasaba con el cuerpo, con mi cuerpo en las acciones. Y ahí entonces apareció algo muy poderoso y es que en la medida en la que la acción va a durar, ¿cierto? Como la duración de la acción permite otras cosas, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel corporal, a nivel mental y a nivel de resistencia corporal. Y eso me empieza a interesar porque no es lo mismo, no es mejor ni peor, es diferente. No es lo mismo que la acción dure 2 minutos, ¿cierto? A que la acción dure 2 horas, ¿cierto? Hay una obra preciosa de Rosenberg Sandoval, que es un artista colombiano, en donde él lo que hace básicamente es extender una mano. Esa obra es preciosa, o sea, yo la veo y lloro cada vez que puedo, por ahí hay videitos. Él extiende la mano, y no, él construye una pared de ladrillos, ¿sí? Y la pared tiene un orificio, pues. Y lo que él hace es sacar la mano y en la mano tiene puesta una casa en arroz, en arroces, Hecha ¿cómo de se llama? arroz. Sí, Ujú. arrocitos, sí, Sí. arrocitos pequeños. Y en un momento lo que él hace, él se queda y extiende la mano. Y cuando termina de extender la mano, lo que hace es dañar la casa. Es una obra sumamente, o sea, la acción no dura nada, digámoslo así, pues en términos de tiempo, no dura 20 horas, no. Pero ese momento es tan poderoso
es tan poético, es tan impresionante, es tan de todo, está hablando de tantas cosas que uno de solo verlo, o sea, yo de hecho pienso en eso y me dan ganas de llorar. O sea, está hablando del asunto de la construcción de la casa, está hablando del asunto del desplazamiento, hablando del asunto de la violencia y no está disparando, no está, o sea, como ese asunto poético del arte ahí es sumamente poderoso. Entonces, también uno podría pensar en acciones que duren poco, ¿cierto? Pero entonces yo, en mi caso, cuando la acción dura, el cuerpo entra en un estado distinto, ¿cierto? Ya no es un tiempo de cronos, ya es un tiempo que atraviesa. El cuerpo ya deja de pensar lo que les decía ahorita, yo qué estoy haciendo aquí, debería estar en mi casa, bla, 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 bla. Y entra en un momento del no tiempo. Y en ese no tiempo el cuerpo se puede quedar mucho tiempo, se puede quedar largo, demasiado tiempo. Pero lo poderoso y lo hermoso de esto es que el cuerpo, el mismo cuerpo es el que te vuelve de nuevo a la tierra, te devuelve de nuevo al decir ya no más. Y pasa por un asunto de que el cuerpo se cansa o el cuerpo está, en algunas acciones me ha pasado que la misma herida es la que me dice ya, o sea, ya está sangrando, entonces termina por favor. Es el mismo cuerpo que me lleva al presente, a la hora, al ya debes parar, o al cansancio también. O muchas veces es el ya que me hace decir no más. Y el mismo cuerpo es el que me dice ya por favor para. Y eso ocurre en 1 hora y media o 2 horas. Digamos que eso no lo experimentaría de igual manera si durara 2 minutos, ¿cierto? Pero el asunto también con la duración es que me permite, digámosle de una manera un poco grosera, imponerme en el espacio. Yo ahorita les hablaba que cuando uno va a un lugar de espacio público, uno está invadiendo ese lugar. Y cuando yo estoy en ese lugar, digámoslo, que estoy un tiempo prolongado, ahí pasa que yo me impongo en ese lugar, en ese espacio, haciendo esa acción repetitiva, esa acción que sigue y que hágale y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y genero preguntas en las personas. Las personas se acercan, las personas o están de manera más retirada, pero se preguntan cosas, cuestionan, se acercan. Entonces eso hace que la acción como que haga un asunto de que se complementa, ¿sí? Entonces por eso me interesa ese tema. Y corporalmente, obviamente porque el cuerpo se desgasta y porque el cuerpo entra en un estado que para mí es muy, muy importante, muy poderoso y que me dice muchas cosas, no solamente como a mí, no solamente como un lugar de catarsis, por decirlo de alguna manera, sino también como un lugar de decir, ya de manera personal, como decir, logré hacer esta acción, ¿sí? Como que de satisfacción también. Entonces, como que ahí puedo decir, listo, la acción ya se terminó y la acción ya aquí quedó, ¿cierto? Y eso también es atravesado por muchos factores, también el asunto del clima, no es lo mismo que yo haga la acción en Medellín a que la hagan Ciudad de México, a que la hagan Pamplona, norte de Santander, por ejemplo, que uno llega a experimentar hasta 6 grados, 7 grados, ¿cierto? Entonces es un frío, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de Medellín, que tenemos 26, 27 grados, ¿sí? Entonces eso ¿cierto? Como que el asunto corporal también, aunque bueno, digamos que dentro de esta práctica también hay una necesidad, o cada artista lo va como determinando, y es si se prepara físicamente para la performance, ¿cierto? Entonces, obviamente hay una resistencia corporal, hay un asunto del estudio del cuerpo, de saber qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, yo creo que hay, en mi caso, la duración es muy importante, porque permite que entonces en esa repetición aparezca, digámoslo así, una insistencia, una pregunta, una incomodidad, también una diferencia, porque en esa repetición también aparecen otras cosas muy diferentes a lo que uno tiene pensado. Y también porque no es lo mismo que yo ponga 2 goticas de café a que sean litros y litros de café regándose, ¿cierto? Eso genera otras preguntas. También el asunto del olfato, ¿cierto? Aparece también otras elementos sensoriales que me interesan dentro de la performance. Claro. Sí, justo iba al tema del territorio, de cómo se acciona en diferentes territorios o en diferentes geografías, pero antes quiero comentarte que así como se vive distinto accionar, o sea, para el artista se vive distinto el accionar
durante un largo periodo o ya sea corto, también como público te da otra, mm, pues te da más espacio en tiempo, pero también el espacio que tú te permites como público de estar ahí, de percibir, de leer al artista, la obra, la pieza. Ujú. También es muy interesante. Bueno, yo que creo que yo solo he hecho una pieza duracional, pero he visto más piezas así, entonces, cómo las he vivido yo como público, también creo que te exige otras cosas, eh, Ujú. de también tú permitirte estar ahí acompañando al artista, a la pieza, Ujú. y de verdad puedes descubrir muchas otras cosas que simplemente pasar y ver. Ujú. Me parece muy interesante. Y sobre el territorio, justo lo que comentabas, cómo, bueno, tú que has estado en diferentes países y con tu propuesta desde Colombia, cómo, cómo se, bueno, primero cómo se produce y cómo se percibe el performance dentro de tu país y después cómo es fuera con con tu propuesta, o sea, con las temáticas que tú abordas, con tus acciones que son como, como muy tuyas, como muy propias de ti. Bueno, a ver, digamos que acá en Colombia, antes, la anciana, pero antes había muchos más festivales, ¿sí? Lastimosamente por un montón de situaciones no existen en este momento pues tantos. Eso pues como un lugar, digámoslo así, más seguro para hacer performance, ¿cierto? Como que uno aplica a festivales y eso le permite a uno pues como ir a diferentes territorios y demás. Dentro de Colombia, digamos lo que es un poco más fácil dependiendo de los materiales que uno utilice, entonces es hablándolo logísticamente para uno poderse mover, ¿cierto? Digamos que también dentro de eso, entender que Colombia pues ha sido como uno de los grandes referentes con relación al arte de acción, más desde el tema de las artes plásticas, ¿sí? Y cómo eso luego se empezó del teatro, porque también el teatro entonces empezó a irrumpir ahí como un poquito más en eso y empezó dentro de las escuelas, de las universidades a abrir esos espacios, tanto que ahorita pues yo celebro mucho que las universidades permitan que los estudiantes de artes plásticas puedan tomar clases de teatro y viceversa. Eso permite que se pregunten el asunto de las nuevas poéticas, de las nuevas formas o de los espacios no convencionales para crear en teatro y en artes plásticas. Y digamos que después del estallido social del 2021 acá en Colombia, hubo un resurgimiento muy poderoso del performance y fue como una manera de que la misma comunidad se apoderó de la performance. Tanto que mucha gente dice yo hago performance, así no tenga, o sea, que una persona así súper purista del performance diría, no, eso no es performance. Pero eso se volvió tan más, o sea, se masificó tanto que a mí me pareció maravilloso porque entonces la gente estaba haciendo performance en las calles. Y eso fue otra forma también estética muy bella de encontrarse. Digamos que ahí dice uno como, bueno, es un resurgimiento, entonces la gente se está preguntando, los pelados y las peladas se están preguntando ahorita cómo hacer performance y cómo podemos acceder a otros espacios y a otras maneras de crear, ¿cierto? No solo desde el teatro, desde las plásticas, sino cómo lo podemos juntar. Y digamos lo que ya en la parte como a nivel de la afuera, em, para mí ha sido, como digámoslo así, muy bello, pero también me ha tocado aprender a ver a veces cositas no tan buenas. Porque, claro, uno al principio cuando está más chiquito, a veces uno se compra esa idea de ser el artista, ¿cierto? Ser la artista internacional, entonces yo voy a un festival y yo y ta, 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 ta. Pero en la práctica pasan cosas, por ejemplo, a mí me pasó que la primera vez que yo salí del país fue a Ecuador y tenía una performance que necesitaba 30 cajas grandes de cartón y no las encontrábamos. Y pusimos a toda la gente del festival a buscar las berracas cajas. Todos los días, mejor dicho, todo Quito estaba buscándome las cajas. Eso era una cosa impresionante y no habían cajas. Yo decía, pero ¿cómo no van a existir cajas? O sea, no.
Tanto que la última vez estábamos, bueno, varios artistas, entre esos Pancho López, era yo para arriba y para abajo. Cuando me lo encontraba, yo encontraste una caja, es que sí, una señora no sé dónde, no sé qué. Bueno, a la final terminamos alquilando las cajas. ¿Cómo crees? Y eso fue una locura porque eran 30 cajas y yo las iba a llenar de tierra, entonces se iban a mojar. Entonces me tocó ponerles un plástico por dentro a las cajas. Entonces, casi el 50% de los artistas de ese festival, en sus tiempos libres, yo iba y les decía, ya almorzaron, chicos, ¿me pueden ayudar por favor a ponerle plásticos a las cajas? O sea, yo era la canzona de las cajas, todo el mundo quedó hasta aquí de Evelyn Loaiza porque qué fastidio con sus cajas. Entonces, logísticamente, cuando uno va a otros espacios, uno cree que es lo mismo o es más fácil eh, que en el lugar donde uno está. Lo mismo me pasó cuando fui a México. La acción era con ripio de ladrillo. Pues resulta que el ripio de ladrillo se utiliza para cosas no tan buenas. Y entonces, acá en Medellín era una cosa casi legal conseguirlo, yo lo conseguí, pero cuando fui a México fue imposible. Entonces, los chicos de NAPE, que por ahí los vi ahorita, les jodí la vida con eso y ellos, o sea, sufríamos juntos, pero era como, ¿qué otra cosa podemos usar para que sea parecido? Porque no puedes usar eso, porque no. Íbamos a las ladrilleras y nos decían, no, eso no se vende, eso no se puede, o sea, no se puede, no se puede. Entonces, a nivel de logística, es como pensar cómo, para girar, obviamente, seguramente esto los teatreros lo tienen más claro, pero uno pues como de artista plástico romántico no piensa en esas cosas, pero pensar en cosas que sean mucho más fácil para transportar o que se puedan conseguir o que se puedan, digámoslo así, digámoslo así como, ¿cómo se dice? Como, sí, usarlas de otra manera. Pero entonces aquí entra algo muy importante y es que uno sí tiene que determinar el asunto de los objetos, porque dentro de la poética de la performance, los objetos tienen una historia, ¿cierto? Los objetos cuentan cosas, los objetos tienen una carga simbólica que es importante mantener. Entonces, en esa medida, también como que en mi lugares también me he encontrado con eso, como no solamente, pues como si ya la anécdota y tal, desde lo logístico, pero también desde lo simbólico y desde los discursos que uno se encuentra en otros espacios. Digamos que en los encuentros en los que yo he podido estar, en los lugares en donde he podido estar, me he encontrado siempre muy apañada por las personas con las que me encuentro, porque estamos como en puntas, en unas mismas inquietudes, en unas mismas, son como unos dolores muy parecidos a nivel latinoamericano, a Sí. nivel, yo creería que a nivel mundial, ¿cierto? Como lo que nos ocurre a los cuerpos femeninos, lo que nos ocurre a los cuerpos disidentes, lo que les ocurre a los cuerpos, sí, como que es muy, muy parecido esos dolores que llevamos a nivel histórico. Entonces eso hace que el contexto sí obviamente cambia. ¿Sí? Que el contexto nos atraviesa y nos determina el hecho de que yo sea colombiana, ¿sí? Pero el hecho de que yo vaya, por ejemplo, a otros espacios, a otros lugares, por ejemplo, en Ecuador, me doy cuenta que también están pasando por cosas parecidas, ¿cierto? Que si voy a México también estamos pasando por cosas parecidas, ¿sí? Que si yo voy a Bucaramanga también estamos pasando por cosas parecidas, a nivel político, a nivel social, a nivel artístico, porque también el asunto del decidir el camino del arte es complejo y entonces estar pensando que ahorita yo les miraba y les escuchaba en el conversatorio, yo decía, claro, es que lo mismo pasa en Colombia, no nos reconocemos entre los mismos que hacemos performance, entre las mismas que hacemos performance, no tenemos apoyos, nos toca con las uñas, nos toca recurrir al amigo, a la hermana, a la pareja, ¿cierto? Es como que encontrarnos en esos puntos si bien la manera de hacer es completamente diferente, si nos encontramos en algunas cosas y el sentirnos acompañaditos, así sea desde la sonrisa, así sea desde la complicidad, así sea desde yo tengo algo parecido, yo tengo algo, puede que no sea estéticamente igual, pero sí desde lo social, desde lo ético nos estamos cuestionando cosas parecidas. Entonces creo que ahí eso hace muy, pues o ha hecho este camino como de ir por diferentes lugares muy bello. Y también me ha nutrido un montón, porque también he cogido cositas de otras personas que hacen que yo digo, wow, o sea, como yo nunca me hubiera imaginado eso. Yo nunca me hubiera imaginado que
yo qué sé, que la caléndula la puedo utilizar para mojarla y ponérmela en la cara, no sé, estoy diciendo cualquier cosa aquí que me acordé de una amiga artista, Luisa Giraldo, que se llama, que es muy bella, poderosísima además, ¿cierto? Como que nunca me imaginé que yo me podría meter al río a abrazar el río, pues como ese tipo de cosas que hacen que nutran el camino y que obviamente escuchar esos territorios para poder accionar es muy poderoso, ¿cierto? Nuevamente, porque no es imponer la obra, sino como la obra dialoga con esos lugares, como la obra dialoga con esos contextos, qué cosas uno debe modificar, ¿cierto? Es importante leer también esos contextos, para no ir a, pues no ir a, ¿cómo se dice? Como a porrear a nadie, para no ir a agredir a nadie, sino que sea un diálogo, ¿cierto? Pues uno llega, no, es que yo soy la artista y esto se hace así, es como no venga, pero pues, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa aquí en este lugar, en este espacio? Sí, justo yo, bueno, yo siempre he pensado que el arte en general, pero quizás un poco más el performance, depende mucho de la geografía. O sea, no se vive, no se hace, no es igual. Bueno, por ejemplo, en este caso, México, Colombia, sí puede Sí, llegar a tener sus similitudes, pero, pero sí, lo que comentas, o sea, siempre va a haber algún detalle que, que encuentres diferente, como mm, lo de los ladrillos. Y, y yo creo que también eso, eso como público es, eh, bueno, además de que conoces otras culturas y otras propuestas y lo que se está viviendo en otros países, creo que también te da como la oportunidad de, de reconstruirte, o sea, sin que seas artista, de que tú como ser humano te reconstruyas viendo otras propuestas de, quizá no tienen que ser de otro país, por ejemplo en este caso puede ser del mismo México o dentro de Colombia de ahí mismo, pero quizá en la ciudad, en diferentes ciudades pues llegan a ver esas diferencias y eso te permite reconstruirte y eso pues creo que es una parte importante del arte y del performance. sí, completamente. Mm, bueno, ¿cómo ha sido recibida tu obra? Y eso ya no nos contaste. Eh, ¿Encuentras algunas diferencias o posibilidades dentro de México respecto de otros países o ciudades que hayas visitado y presentado tu obra? Es que sí, o sea, yo siento que sí, yo siento que, porque así toda enamorada de México, llévenme. Ay, qué bonito. Pero sí, yo siento que desde como el asunto cultural, más allá pues como de lo que, digamos, desde afuera se conoce de México, es como el entendimiento comunitario que se tiene en México, particularmente. ¿Sí? Eso me parece muy, muy bello. Pues ustedes ahora hablaban como de diferentes dificultades y demás que tienen, pero yo siento que como una, ¿cómo se dice? Como que están muy prestos a colaborar. Y en esa medida, en ese asunto de la colaboración, se permite abrir muchas puertas, ¿cierto? Es como, pues bueno, no tengo en este momento el recurso para llevarte, pero te puedes quedar en mi casa. Como que son cosas tan simples que hacen que precisamente ese asunto del poder hacer abra muchos caminos y abra la posibilidad de pensarse en comunidad. Yo ahorita ando como muy rayada, muy empeliculada con ese tema, pero creo que sí es muy necesario seguirnos insistiendo en ese asunto del estar juntos, de hacer cosas juntos, ¿sí? Nos están diciendo que no, que tenemos que estar cada uno en su casa y por el contrario, tenemos que estar juntos para hacer performance. Digamos que es una de las cosas más hermosas y poderosas que en este momento políticamente puede hacer la performance y es estar juntos. Es estar en contra de la corriente que nos dice la productividad de tiene que producir ya para juntarnos y hacer un festival de performance, donde vamos a ver todo el día, de 8 de la mañana, 8 de la noche, a un montón de gente loca en la calle haciendo performance. ¿Y qué hacen todo el día? A ver, performance, ¿cómo así? Sí, ver a un muchacho que se está echando agua todo el día, sí, eso vamos a hacer.
ese asunto de ir en contra de la corriente para estar juntos, estar en ese instante para podernos contener y hacer performance, creo que es maravilloso. Entonces creo que en México esa posibilidad no solamente desde el lugar geográfico, también desde el lugar de lo que ustedes tienen tan bello con el como misticismo, con el tema de la comida, que también es un lugar del cuidado, que es sumamente poderoso, que a mí me voló la cabeza porque ustedes de todo hacen comida. O sea, es como, uno va por la calle y hay un arbolito, pues sin ofender, por el contrario, me pareció maravilloso. Ese arbolito también no lo comemos y se hace, no sé, comida delicioso y que, o sea, como ese asunto del preparar y del hacer y del venga y el te cuido y eso, creo que es muy, muy enriquecedor. Y obviamente, ya hablando desde el lugar más serio, todo el aporte que ustedes han hecho al movimiento de performance a nivel del mundo es maravilloso. O sea, maravilloso. Para mí es como increíble saber que exista teóricos tan tesos como los que ustedes tienen, tan tesas como los que ustedes tienen, gente que sigue haciendo performance desde hace tantos años y siguen estando ahí. Y no hay un asunto del ego. Y no hay un asunto del ego desde decir yo voy y participo. Eso no pasa en todas partes. Entonces como que ahí yo digo, "Jue madre, seguirse ustedes pensando ese lugar del arte y desde de la performance a mí me parece sumamente enriquecedor. Y obviamente el asunto de los diferentes suelos que ustedes tienen y de las estaciones que tienen, que cada lugar es tan distinto, porque Colombia, digámoslo así, es un poco más como tropical, pues, y tiene no tantas, los climas no son tan distintos, por decirlo de alguna manera. En cambio, allá en México sí, como que uno dice, ve, qué loco. Es como que eso me parece muy bello y obviamente no conozco todas las ciudades y me encantaría, pero los lugares en los que pude estar sí me di cuenta de eso, que hay un asunto muy como como que prevalece el asunto de hacer juntos, el asunto de la colaboración, el asunto del cuidado, incluso desde la distancia, pues como que en el 2000 más o menos 19, yo conozco, no, desde el 2015 conozco artistas mexicanos y esta es la hora que todavía nos escribimos y Eve, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? Y tal cosa, y sí, cuando vengas a México de una o publico algo de México es como, ay, vas a estar, ven a son cosas como muy cotidianas o no como tan así, pero que obviamente enriquecen, como esa posibilidad de uno saber qué cuenta con los otros para hacer. Entonces creo que eso es muy poderoso. Y también desde el lugar de ustedes tienen de ese lugar de la resistencia, ¿cierto? Desde esos referentes históricos que han tenido, desde el lugar de la resistencia, el asunto de cuidado de la tierra, del territorio, del espacio, de lo místico, ¿cierto? Creo que eso es muy bello, como que ustedes tienen muy arraigado eso, nosotros no nos pasa eso los colombianos, casi no conocemos la historia, casi no sabemos de dónde vienen ciertas cosas. Y en cambio ustedes a veces sí tienen eso más claro, pues le cuentan a uno, así sea cuento, pero le cuentan a uno algo, en cambio los Si no lo colombianos. sabemos, lo inventamos. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, yo siempre he escuchado eso o sea, que otras personas de otros países tienen como esa opinión de los mexicanos de esto que dices, que somos como muy cálidos, muy abrazadores, muy... ahora con lo del mundial, ya ves que pues fuimos o somos o no sé qué está pasando, pero la cosa es que hubo fútbol acá, entonces como Ujú. que había mucha gente muy impresionada con la forma de celebrar de los mexicanos, pero pues la verdad es que eso para nosotros es el diario. Entonces, pues no sé, qué bueno que tengas esa impresión de México. También tenemos nuestro lado feito, pero sí, me da gusto que tengas esa impresión y pues claro, tú eres bienvenida acá siempre que quieras. Me gusta mucho una palabra que has usado, contener. Cuando, cuando vi tu pieza y vi el título, dije, o sea, como que la sola palabra, porque es una sola palabra, Ujú. o sea, ya me movió como dije, wow. O sea, es muy poderosa la simple palabra, que no es tan simple, porque pues si ya me movió, ¿no?
Ujú. Y entonces ahorita he notado que la usas mucho y, por ejemplo, nosotros no, bueno, no sé si para ustedes sea como una palabra así que utilicen siempre o que sea común. Para nosotros no tanto. Entonces se me hace muy bella y justo pues ese es el título de tu pieza. Ujú. Qué te parece si pasamos a verla? Listo. ¿Vale? Pero primero vamos a leer la sinopsis. Ujú. Contener. Sujetar el movimiento o impulso de un cuerpo. Llevar o encerrar dentro de sí a otra cosa. Contener como un acto colectivo. La performance requiere de otros para hacer. Contener, contenernos a veces es suficiente para soportar las realidades tan crueles a las que nos enfrentamos en un mundo atravesado por el fascismo, por el odio, por la rabia, por la muerte. Contener como un método de protección cuando el cuerpo se desborda, grita, llora, se vacía para volverse a llenar. Permitir salir es también permitir volver a llenar. Si se llena con los otros, se transforma, se potencia, se contiene, se resiste, se incomoda en la calle, en el espacio público, se resignifica, se resuena colectivamente. Entonces la performance se convierte en cartografía simbólica, en propuesta contextual, en un acto de creación que vibra en concordancia con la utopía de dignidad. Contener es una obra unipersonal de performance que parte de esa doble acepción, limitar y sostener. La pieza explora las múltiples formas en que los cuerpos de las mujeres han sido contenidos emocional, social, política y simbólicamente, y al mismo tiempo propone la contención como un acto colectivo de cuidado y resistencia. En escena, el cuerpo se presenta como archivo y territorio, inicialmente comprimido por estructuras materiales y gestuales. Encarna la tensión entre obediencia y desborde. La acción performativa atraviesa estados de presión, temblor, respiración amplificada y vaciamiento. El cuerpo grita, llora, se vacía para volver a llenarse. Permitir salir es también permitir volver a entrar. Si se llena con los otros, se transforma. Vamos a ver contener.
Ya regresamos. Híjole. ¿Quieres contarnos algo de esta pieza? Bueno, primero quiero agradecer a las personas que hicieron parte de esa acción, a Diego Armando Jaramillo, em, a Gilbert Rincón que estuvo en la parte del video, a Will, a todas las personas que estuvieron pues como asistiendo, también a mi familia porque obviamente esa primera vez fue bastante eh, como poderosa. Esa acción la presentamos exactamente el 24 de septiembre, perdón, la presentamos, es que no quiero ser imprecisa con las fechas, 26 de marzo de 2025 en el Parque Bolívar en Medellín. Em, es un espacio bastante complejo a nivel de seguridad y de cosas que ocurren alrededor. Em, Porque como que divide la parte del centro de la ciudad, en donde arriba ocurren cosas y abajo ocurren cosas, ¿cierto? La parte de arriba ya está como la parte céntrica, em, y la parte como más mostrable de la ciudad, y en la parte de abajo confluyen diferentes espacios de prostitución. Entonces, justo en ese lugar ocurren muchas cosas, pasan demasiadas cosas de día y de noche. Y también el hecho de haber hecho la acción en ese espacio específico de la estatua de Bolívar, ¿cierto? Que es el libertador de Colombia. Pues libertad, entre comillas, pero bueno. El caso es que esa acción nace precisamente del texto que leías, de contener, como en una insistencia por contenernos, pero también por una necesidad personal de vaciarme, ¿sí? Precisamente porque llega un momento en el que a uno todos esos contextos también lo empiezan a afectar de una manera muy fuerte y uno no sabe qué hacer con ellos, ¿cierto? Entonces, como la violación a derechos humanos constantes que ocurre en este país, el asesinato sistemático a lideresas y lidereses sociales, y a la militarización y estigmatización de los cuerpos en Medellín y en Colombia es muy, muy, muy fuerte. Entonces, como que esta acción nació también como desde ahí, ¿cierto? Uno de los materiales que más utilizo en mis acciones es el café. Y el café no solamente para hablar de Colombia, como un lugar como que todo el mundo podría asociar a Colombia con el café, ¿cierto? Sino también porque paradójicamente Colombia consume el peor café del mundo. A nosotros nos dan la pasilla. La pasilla es lo que queda, lo feo del café. Y con eso hacen nuevo café y no lo venden. El café bueno, el que ustedes conocen, es el que sale del país, ¿cierto? Juan Valdés y bueno, por mencionar cualquiera. El mejor café sale, el peor se queda en Colombia. Entonces es como paradójico eso, ¿cierto? También Sí. porque a nivel plástico me interesa lo que ocurre con el café. También para hablar de, no solamente para mencionarlo como un lugar de sangre, sino también como lo que ocurre cuando el café se seca, cuando el café genera costra, por ejemplo, genera otra textura y otras cosas que a nivel plástico me interesa muchísimo. Entonces, en esta acción, lo que ocurría era que salía café del pecho y salía de una manera indeterminada, salía y salía y salía. Como cuando uno está llorando o como cuando un cuerpo es asesinado y sale la sangre, ¿cierto? Como que no hay manera de sostenerle. Es como eso, es como cuando uno llora, que es como desde el... así que se queda ahogado. Así que uno, como que uno no es capaz de hacer este gesto y uno siente que se va a quedar sin aire. Era más o menos la sensación que yo estaba buscando con esa acción. Y la acción comienza en este espacio y empiezo a incomodar porque al lado habían personas que estaban vendiendo estupefacientes, entonces yo les estaba dañando pues como el negocio, por decirlo de alguna manera. Y esta acción empieza a ocurrir y la gente se empieza a preguntar por qué está saliendo café. Obviamente el café empieza a oler y la gente se empieza a acercar, pero ven que yo tengo el rostro cubierto y que yo estoy ahí simplemente. Hay un señor que se acerca, que en el video aparece, el señor piensa que yo soy una estatua humana y me regala 2.000 pesos colombianos y me los da en la mano y se quiere tomar una foto conmigo. Entonces, como que todo eso que parece como que no tiene nada que ver con nada, hace que contener sea una acción sumamente para mí fuerte.
como es eso, ¿cierto? Como lo que ocurre en este país, lo que ocurre en Latinoamérica, como nada tiene que ver con nada, pero a la final todo tiene que ver. La acción dura aproximadamente 1 hora y todo el tiempo el cuerpo entonces está ahí en la misma posición y el café sale y sale y sale y sale hasta que ya no queda café. Pero entonces pasa que el cuerpo empieza a experimentar frío, empieza a experimentar el temblor corporal y empieza Evelyn a hacerse preguntas con relación a lo que está ocurriendo ahí y la acción termina, yo quedo llorando y me termino como de vaciar, por decirlo de alguna manera, corporalmente, pero también simbólicamente. Es una acción que claramente habla del conflicto, guerra, habla de los cuerpos femeninos, de los cuerpos asesinados, de los cuerpos torturados, de los cuerpos expuestos, de los cuerpos de las mujeres que están cansadas, que estamos cansadas de parir para la guerra. Eso es contener. Entonces, como en esa medida de poderme llenar y poderme vaciar, también poderme volver a llenar es posible gracias a que los otros ven las acciones, gracias a que el otro está ahí viendo la acción. ¿Sí? Esa acción también la presenté en Bogotá, pero en un espacio cerrado, en un teatro, y fue otra cosa. También la presenté en Ecuador, en el Museo de Arte Contemporáneo de Ecuador, en el marco del festival que organizan las Pachacuir. Y allá fue otra cosa, ¿sí? Porque estábamos en el marco de un festival, pero estaba también en la entrada, y en la entrada había una bandera grande de una lucha de unas colectivas feministas en donde estaban denunciando los feminicidios. Entonces ya le dio otro contexto, ¿sí? Y ese café, el café que utilicé en Ecuador, yo me lo llevé desde acá, desde Colombia. Entonces eso generó otra cosa, ¿cierto? Como el trasladar la ropa, trasladar el café, todo eso, generó otras cosas. Pero contener es eso, o sea, contener es precisamente como ese grito sordo, ese grito contenido, ese grito que no sabe cómo salir, no sabe cómo, en esa impotencia de ser artista en un país como este y decir, tengo que hacer algo, tengo que hacerlo y cómo lo hago. La forma en la que encontré fue hacerlo en la calle y que saliera café, a ver si alguien se preguntaba algo, a ver si alguien decía algo, a ver si alguien abrazaba, a ver si alguien, no sé, hiciera algo o no, ¿sí? Porque también como en esa medida uno se pregunta, ¿realmente hacemos algo o nos quedamos sin hacer nada? O sea, es como que veía las imágenes y me volví a emocionar por lo mismo, como tan teso, ¿cierto? Tan teso como eso, cuando si eso pasase en otro espacio, en otro contexto, con otras personas, uno qué haría frente a esas situaciones, ¿cierto? Uno abrazaría, uno se acercaría, ¿estás bien? O no, o simplemente pasaría porque es un desconocido, es una desconocida, ¿cierto? Entonces como que en esa insistencia del cuerpo en resistencia en espacio público, contener precisamente nos cuestiona eso, me sigue cuestionando eso, como, pues madre, es un cuerpo ahí, ¿cierto? Cuando este señor se me acerca, que yo les cuento que se me acerca, a mí me dio mucho susto porque yo no estaba viendo nada y el señor pensó que sí. Entonces el señor llegó muy enérgico y yo estaba completamente vulnerable porque yo no veía Sí. absolutamente nada y porque estaba ahí y en fin, habían personas, estaba mi mamá y algunos primos y Diego que me estaban cuidando, pero ellos estaban como alerta, pero no ahí cerquita. Es como, "Jue madre, ese señor, ¿qué va a hacer?" Pero el señor, pues, fue eso, el señor se quería tomar una foto conmigo, pero para mí fue muy invasivo ese momento, porque claro, yo no podía ver nada, yo no sabía si el señor me iba a apretar o me iba a tumbar o qué iba a hacer. Claro, Y esa sí. es otra cosa, que en esa vulnerabilidad uno siente todo como muchas veces más, o sea, más amplificado. O sea, una persona que está a 3 metros, uno la siente aquí detrás. Entonces, como que eso em, también me permite como volver a esa pregunta de la importancia de estar en el espacio público para dialogar con absolutamente todo, ¿cierto? Como todo lo que ocurre alrededor. Ay, sí, 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 sí. Fíjate que cuando yo leí el texto, dije, ay, qué bonito texto tan poético. O sea, el texto es muy lindo.
Y luego, te digo, por otro lado, me llamó la atención la palabra, propiamente la palabra contener. Dije, ¿por qué nunca le había prestado yo atención a esta palabra? Y luego veo la pieza y dije, wow. O sea, como que de toda esta cosa como muy linda, muy poética, me traslada al otro polo. Y es lo que te digo, o sea, a mí me gusta mucho eso de tu obra, que me resulta como muy redonda, o sea, tiene como tantas aristas y te hace moverte entre tantas emociones y al mismo tiempo entre tanta verdad y, y al mismo tiempo también se ve tan orgánica, tan cotidiana, tan personal, tan... Vaya, no nos resulta ajeno, no nos resulta indiferente y ver tu cuerpo ahí cansado, o sea, cómo se va moviendo hasta con cuidado. Y luego también vi el señor, dije, o sea, no recuerdo haber visto al señor acercarse tanto a ti, pero sí lo vi muy cerca y dije, ¿qué hace ese señor ahí? Entonces, yo sí dije, wow, o sea, esta obra es muy, muy potente y bueno, ahora con lo que comentas que nos permites conocer un poco más de cómo surge, eh, es lo que mencionas, o sea, no por estar en diferentes países los cuerpos viven diferente ni sienten diferente, sino son cosas que nos atraviesan a todo el mundo y es imposible no voltearlas a ver y presentarlo de esta manera tan linda, tan poética, tan potente, tan feroz, tan impactante. Eso a mí me gusta mucho, mucho de tu obra No. y pues gracias por compartirnos esta historia, esta pieza también a través pues, del evento. Eh, no sé, ya estamos rumbo a cerrar. ¿Quieres comentar algo más? ¿Tienes preguntas, dudas? No, pues agradecerles un montón. Para mí es muy poderoso siempre poder como encontrar espacios donde uno pueda hablar, pueda conversar, pueda, eh, lo que les decía ahorita, como uno darse cuenta que no está uno como tan solo en el mundo, ni tan loco, ni tan loca, pensando cosas, que también hay otra gente que está como en esa misma búsqueda o búsquedas parecidas, ¿cierto? Como que eso es muy, muy potente y obviamente cómo la gente recibe las acciones en cada lugar es muy, muy bello, ¿cierto? Es muy diferente, pero también eso permite que uno siga en esta terquedad de crear, ¿cierto? Creo que es muy, muy, muy bello eso, como uno poderse encontrar con preguntas que a veces uno nunca se imaginó o replantearse cosas en ese hacer o encontrar como puntos en común con otras personas, a mí me parece muy poderoso, sea de manera virtual o sea de manera presencial. Siempre va a ser enriquecedor para el trabajo y obviamente para mi obra. Siempre es muy, muy bello lo que decías ahorita también, como qué lindo también uno encontrarse con otras que están ahí creando y haciendo la fuercita desde otros lugares, como bueno, hagamos un festival, hágale, vamos a ver qué sale, ¿cierto? ¿Qué es lo por qué puede pasar? Como también ese asunto de venga, estamos creando, ¿cierto? Como en eso del proverbio chino bello que dice que una mariposa aleteando en Nueva York puede generar un Un terremoto. tsunami en no sé dónde, Ajá. ¿cierto? Como esa Sí. teoría del caos, ¿cierto? Como qué pasa ahí, ¿cierto? Cuando somos muchos que estamos insistiendo en algo, algo tiene que pasar, o por lo menos la pregunta sigue estando, por lo menos la bulla la seguimos haciendo, sea de manera individual, sea de manera colectiva, sea de manera en un mismo espacio, en diferentes lugares, pero seguir ahí, ¿cierto? Como en ese privilegio bello de la performance que poder seguir resistiendo desde, desde el hacer de la creación, desde lo poético, también desde el hacer bulla y hacer fiesta y encontrarnos y también celebrarnos porque también es importante, pero también seguirle apostando también desde un lugar de como de la, ¿cómo se dice eso? Como desde de lo digno del hacer arte, ¿cierto? También como reconocernos desde ese asunto de la dignidad
de la exigencia que también esto tiene, ¿cierto? Porque también necesita una exigencia y un respeto por quienes se han quemado el culo tantos años en tantos lugares haciendo esto para seguirlo dignificando y seguirlo haciendo y masificando en diferentes espacios y lugares. Claro. Híjole, es que a mí todavía no se me pasa la impresión. De verdad que yo veo tu video y siento así como una cosa en el pecho. Pero es muy lindo, la verdad es que es como... ¿cómo se dice? Me asusta, pero me gusta o algo así. Sí, es muy potente. A ver, para que se me pase un poco eso, vamos a leer un par de comentarios. Dale. Miguel Ángel 1312 dice, saludos, parcera. Hola, Miguel Ángel. Ay, saludos a Miguel. Abrazos. Dayat, Diego, Armando Jaramillo, Taborda, Ujú. manda corazoncitos y un Mm. abrazo y un corazoncito con fuego. No. Ah, bueno, pues si tú ya no tienes nada más que compartirnos, yo, yo quiero Yo tenía agradecerte. ¿Sí tienes? No, creo que no. Creo que ya había anotado aquí cositas, pero creo que todo lo dije. Ah. Bueno, bueno, chécale bien, que no se nos olvide nada. Ujú. Pero bueno, si ya no hay más, pues yo quiero agradecerte mucho tu, tu tiempo, tu generosidad de compartirnos tu obra, de permitirnos conocerte un poco más, de acercarnos, aunque sea desde la virtualidad. Y, y pues eso, agradecerte mucho, mucho, mucho. eh, y felicitarte, nunca dejes de hacer lo que haces porque es de verdad muy, muy bello, muy hermoso, muy potente. A mí personalmente me gusta mucho y siempre voy a verte. Y pues nada, por ahí también a la gente que nos estuvo viendo, agradecerles el favor de su atención, el tiempo que nos prestaron. Eh, Ella es Evelyn Loaiza Quiseno, Quinceno, Sí, quise no. Quiseno, artista colombiana. Y pues ya vieron un poco más de su obra, ya la conocieron un poco más. Síganla en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Evelyn Loaiza en Facebook y en Instagram Evelyn Loaiza Acción. Por ahí estoy como subiendo todo lo que hago y bueno. Vale, entonces por ahí nos estamos viendo. Bueno, yo ya te sigo, pero los que no, síganla. Y bueno, esto fue el primer día de actividades de Festival Performarte. Recuerden que estamos en la primera edición que está dedicada al video performance. Quiero recordarles las actividades del día de mañana, 18 de julio, a las 15 horas tenemos Rastros sin voz o Cuando contestarán los muertos, de Alejandro Certuche. A las 16 horas tenemos la segunda mesa del conversatorio La escena del performance en México. Y a las 18 horas cerramos con una conferencia magistral con Mónica Mayer. Va a estar muy, muy interesante. Todas las actividades de hoy también lo estuvieron. Yo quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los artistas, al público. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, esto es Performarte. Yo soy Carla Loredo y nos vemos. Chao. Chao, gracias.